Buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Les mando un saludo de parte de la familia pastoral. Estamos transmitiendo a la distancia. Sabemos que son tiempos difíciles, complicados, pero aún en medio de todo esto vemos el amor de Dios, lo sentimos Él presente y bueno, queremos compartir a través de estos medios la palabra de Dios en estos días que por cierto son muy especiales para la iglesia. Pues estamos viviendo en los tiempos donde se conmemora la Pascua, o mejor dicho, Pesaj. De hecho, quiero compartirles lo que ustedes quizás ya saben. La palabra Pascua es de origen griego, pero realmente su etimología está en el hebreo, que quiere decir paso, y se pronuncia Pesaj. Y quiero invitarlos, hermanos, a que pues conozcamos más de esto en Marcos capítulo 14, versículo del 12 al 17. Los que tengan su Biblia, quiero compartir lo que dice la Escritura. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Entiéndase que la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua pues es lo mismo, es prácticamente la misma celebración. Dice: sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió, dice la Escritura, a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Dice: y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, dice, allí dispuesto, dice, allí preparad para vosotros. Dice: fueron entonces sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como el Señor les había dicho, y prepararon la Pascua. El verso 17 dice: y cuando llegó la noche, vino él, es decir, el Señor, con los 12, con sus discípulos. Entonces, hermanos, entendemos aquí cómo el Señor Jesús celebraba también esta festividad judía, ¿verdad? Esta festividad tiene sus orígenes, ustedes lo sabrán, en el tiempo en que el Señor Dios Todopoderoso sacó al pueblo de Israel de Egipto, en donde eran esclavos. Ustedes recordarán, porque han leído la Biblia, porque la historia así lo dice, que Dios envió una serie de plagas a Egipto, porque tenían a su pueblo como esclavos ahí. Entonces el faraón dice que a voluntad de Dios se había endurecido el corazón del faraón, no dejaba salir a su pueblo, por lo que el Señor manifestó su brazo poderoso y dejó ver cómo Él es soberano, cómo Él es Dios, y a través de varias plagas. La última de ellas, ustedes recordarán, la mortandad que vino sobre los primogénitos de todos los egipcios e incluso de los animales en aquel tiempo. Recordarán también por qué aunque los judíos estaban allí, precisamente en la tierra de Gosén, a ellos no les pegó la plaga de la mortandad de los primogénitos. Ustedes recordarán como el Señor Dios Todopoderoso les ordenó que pusieran una señal, la sangre de un cordero, en los dinteles y en los postes de las puertas, ¿verdad? Eso es, pocas palabras, la explicación de el origen de la celebración de Pascua, de Pesaj. La pregunta es obligada: ¿por qué el Señor Jesús celebraba la fiesta judía? Porque él era judío. Pascua es una celebración de origen judío, no es romano, es judío, es hebrea la celebración. Nuestro Señor y Salvador, en su linaje humano, dice Apocalipsis 5:5 que viene de la raíz de David, descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto que dice? Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha venido para vencer, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, bueno, ya entendemos que el Señor tiene un origen judío. Él celebraba el Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura o Pascua, ¿verdad? Porque, bueno,
Es una fiesta que, dicho sea de paso, Dios instituyó. Dios estableció esta celebración en tiempo y forma. De hecho, esto nos lo explica en Éxodo capítulo 23, del 14 al 15. El Señor mismo dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Dice, 7 días comerás de los panes sin levadura. Recuerda que son 7 días, ¿verdad? Es lo que dura esta fiesta. Dice, como yo te mandé. Nótese cómo habla el Señor dando una orden. Dice, celebrarás de esta forma. En el tiempo del mes de Abib, dice, porque en este mes, saliste de Egipto y ninguno, dice, se presentará delante de mí con las manos vacías. Es una celebración, tiene su origen, en tiempo y forma establecido por Dios. Aquí nos damos cuenta que fue el Señor quien ordenó celebrar esta fiesta. Fue Él el que dio el tiempo, la fecha, la forma. Dice, hazlo como yo te mandé. Incluso, hermanos, para comprender un poco más de esto, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, del 1 al 11, ¿sí? Si tienen su Biblia allí a la mano, pueden cotejar la escritura. Vamos a ver cómo dice Éxodo 12, del 1 al 11. Amén. Que por cierto lleva como título la Pascua, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será dice, el primero en los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, nótese aquí como dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Todo el pueblo de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, dice, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis rápido, dice apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová, hermanos. Nótese, hermanos, cómo es Dios quien da la instrucción, quien señala el día, el mes, la hora, incluso porque dice entre las 2 tardes el pueblo inmolará cordero, ¿verdad? Y lo comerán por familia, ¿verdad? En tiempo y forma es Dios quien establece esta celebridad, ¿sí o no, hermanos? Entonces nos damos cuenta que es Dios mismo quien ordena. Para mí me es muy importante señalar el tiempo y la forma en cómo se celebra la Pascua de Jehová. La palabra Pascua, ya lo habíamos dicho, significa paso. Su origen hebreo habla de cuando Dios pasó en la tierra de Gosén sin que el ángel destructor causara estragos en las casas de los hebreos, porque había una señal que Dios mismo había mandado que pusieran en sus casas. Obviamente las familias tenían que estar dentro de casa, ¿verdad? Y con una señal en sus puertas. Es algo muy parecido a lo que estamos pasando hoy, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros debe de llevar como señal en su corazón la sangre de Jesucristo. Por una cuestión sanitaria también, y porque las autoridades de salud nos han indicado estar dentro de casa, hermanos, tenemos que obedecer. También fueron leyes establecidas por Dios. Así es de que, bueno,
la sangre era una señal, lo mismo que es para nosotros una señal hoy. Éxodo 12, seguimos en los siguientes 2 versículos. El propósito de que estuviera allí la señal tenía un significado. Del versículo 12 al 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Esta expresión de yo Jehová es como decir, Dios lo está afirmando, Él lo está decretando, Él es quien lo habla y así se va a cumplir. Podemos ver tantos aspectos importantes en esta escritura, ¿verdad, hermanos? Cómo era importante que se acatara a la instrucción de Dios. Sería una señal la sangre puesta en las puertas, ¿verdad? Y que se guardasen dentro de las familias, allí en Gosén, ¿verdad? Pues fueron instrucciones dadas por Dios. Lo dijo de la siguiente forma en Éxodo 12, 22 al 23, dice: y tomado un manojo de hisopo y mojádolo en la sangre que estará en un lebrillo. Un lebrillo era como un recipiente en donde se vertía la sangre del cordero. Un hisopo era como un manojo como de hierbas donde se podía mojar en el lebrillo, en el recipiente, y ponerlo en las puertas, ¿verdad? Dice: y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros, dice, salga de las puertas de su casa hasta la mañana siguiente, lo podremos entender, o hasta que pasare la pestilencia que estaba causando la muerte de los primogénitos en Egipto. Si hoy tenemos también una instrucción, hermanos, para guardarnos dentro de casa, pero por sobre todo para llevar como señal la sangre de Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que acatarlo de la misma manera. Es un tiempo muy parecido, pues hay una pestilencia en el mundo haciendo estragos, pero nosotros debemos de confiar en que la sangre del Hijo de Dios es una señal en nuestros corazones, hermanos. Pero tenemos que ser eso, obedientes a la instrucción de Dios, ¿verdad? Porque Él lo que quiere es librarnos de todo lo que hoy se está moviendo en el mundo, así como ocurrió en aquel tiempo. Dice el verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová. Dice: pasará aquella puerta. Y que este sea el sentido más profundo de la palabra pesar. Cuando Dios pasó por alto las puertas, las casas de aquellos hombres con sus familias del pueblo de Israel, que pusieron como señal la sangre de un cordero. Y dice: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esto fue también tipo y figura de lo que vendría para la iglesia. La sangre de Jesucristo tiene que ser hoy en día la evidencia de que la protección de Dios está con el cristiano, que está con nosotros, hermanos. La sangre de Cristo nos tiene que ser una señal también a donde quiera que vayamos. Pensemos en algo. Hoy Dios en su soberanía ha permitido que venga un juicio sobre el mundo. Dios ha traído de alguna forma algo parecido a aquel tiempo. Hay una peste que está causando estragos y muerte, ¿verdad? Pero a nosotros como iglesia nos ha dado también como señal la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Si entendemos hoy nosotros como iglesia de Jesucristo, hermanos, tenemos que llevar esa sangre en nuestro corazón, esa señal poderosa. De no ser así, de llevar solamente una religión, podría haber estragos en nuestra vida también. Yo quisiera preguntar para que meditemos en esto. Si hoy Dios está trayendo juicio sobre la tierra, ¿en quién de nosotros está la sangre de su Hijo como una señal que nos libra del exterminio, de la destrucción, del contagio? ¿En quién de nosotros está manifestada la vida irreprensible de Jesús? Porque ese era el propósito de que Él derramara su sangre por nosotros, que nosotros aprendiésemos todo de Él, de que siguiésemos sus pisadas, que camináramos como Él anduvo, y así manifestáramos que Jesucristo es nuestro Señor, que somos verdaderamente cristianos, porque eso es lo que quiere el Señor, que manifestemos un estilo de vida que Él nos enseñó. La palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo, seguidor de Cristo.
Es como una señal, pero creo que el símbolo principal del cristianismo es la sangre preciosa de Jesucristo, por la cual nosotros fuimos comprados, ¿verdad? Por la cual nosotros fuimos sanados. La sangre de Jesucristo se derramó también para que nosotros, hoy en estos tiempos de contingencia, lleváramos una señal de protección. Él padeció con su llaga para pagar por nuestra salud también. Creer en Jesús va más allá de decirlo solamente. Es un estilo de vida, de obediencia al Padre. Dios ordenó al pueblo de Israel que untaran la sangre de un cordero en sus puertas, porque Él pasaría de largo aquellas casas en donde vería la señal. Yo te pregunto, hermanos, para que entendamos mejor esto, ¿qué hubiera pasado si algunos judíos no hubieran puesto aquella señal en sus puertas? Si el ángel destructor hubiera pasado y no vería esa señal en una puerta de las casas de Israel en donde Dios ordenó que se pusieran, ¿qué hubiera sucedido? Seguramente el ángel destructor hubiera entrado y hubiera hecho estragos, dando muerte a los primogénitos, lo mismo que al pueblo de Egipto, por no haberse acatado la voz de Dios. O si hubieran puesto la señal y si hubiesen quedado afuera de sus casas, ¿qué hubiera pasado? Creo que no era así la voluntad de Dios. Creo que al poner la sangre como señal en sus puertas, ellos tenían que refugiarse dentro. Si hoy nosotros tenemos que refugiarnos adentro en nuestras casas, porque así es la instrucción de las autoridades de salud, aún tendríamos que entender que más allá de estas instrucciones, la instrucción de Dios es que llevemos presente la sangre de su Hijo en la puerta de nuestro corazón, que esté siempre presente en comunión con su Espíritu, que vivamos, hermanos, en obediencia a la instrucción y a la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, Dios está trayendo un juicio al mundo si Él no ve la sangre de su Hijo en algunos cristianos, o si algunos cristianos, de los cuales también fuimos instruidos por la palabra de Dios, no hiciéramos caso a la instrucción que en su palabra nos da. ¿Qué pasaría con nosotros si no estuviese esa señal? Si pasáramos por alto la palabra de Dios, creo que mereceríamos ser tratados de la misma manera que el mundo que no conoce al Señor. Pero tú y yo le conocemos, pero tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuál es el valor de la sangre de su Hijo. Ay de nosotros, hermanos, si no valoramos la preciosa sangre de Jesús que se derramó por nuestra redención. Hay un juicio. Incluso, aunque hubiésemos sido llamados, un juicio causa del desprecio que tendríamos por la palabra y por la sangre de Cristo. Por ejemplo, lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay de aquel que viva pisoteando la sangre de Jesucristo, viviendo un pésimo testimonio, hermano. Si nosotros fuimos llamados por gracia para ser santificados por la sangre de Cristo, y aún en nuestra necedad nos rebeláramos contra su palabra y tuviéramos por inmunda la sangre de un nuevo pacto que nos redimió a nosotros, que no éramos pueblo. Ay de nosotros, hermanos, que cuando el Señor nos sorprendiera trayendo juicio sobre el mundo y no estuviera en nosotros la señal de la sangre de su Hijo. Ay de nosotros, hermanos, si hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia. Ya no habría más sacrificio por nosotros. Ya no habría más redención por nosotros. ¿Qué nos salvaría ahora si nosotros tuvimos por inmunda la sangre del nuevo pacto? La despreciamos pisoteándola con nuestras acciones. Creo que es un tiempo en el cual debemos de reflexionar sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestra vida como hijos de Dios. Si hemos estado obedeciendo,
si hemos estado en comunión, valorando día a día la sangre que nos ha dado libertad y vida eterna. Creo que nosotros tendríamos más motivos para celebrar incluso que el mismo Israel. Pero vamos al punto inicial de lo que estábamos viendo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, según lo que dice Marcos 14:12, nos da a entender que hay días posteriores. La celebración en sí duraba 7 días, como ya lo habíamos visto. No crean que les estoy diciendo todo esto para que nosotros celebremos de la misma forma que los judíos. No podemos celebrar de la misma manera porque para nosotros ya es algo diferente a través de la gracia del Señor. Se cambió la forma y el sentido, pero no el tiempo y la fecha. Por eso me es importante para mí hacerles entender que hoy miércoles 8 de abril del 2020, es cuando se da inicio la celebración de Pesaj, de Pascua, conforme lo establecido en el calendario de la Biblia. ¿Sí? La iglesia tradicional comenzó su actividad desde el supuesto Domingo de Ramos, que fue el domingo anterior. Pero quiero decir que incluso en la Biblia no aparece tal celebración y se menciona un Domingo de Ramos, nada por el estilo. Además de entender que sus fechas están desfasadas conforme al calendario de la Biblia, es obvio entender que el calendario que nos habla la Biblia es un calendario lunar, ¿verdad? Y nos habla de fechas y nos habla de meses. Y creo que sería correcto llevarlo a un equivalente a nuestros días. Pero el calendario que nos rige a nosotros como mexicanos es un calendario solar. Es un calendario basado más en fechas grecorromanas y no de la Biblia. Entonces, es imposible que se pueda seguir a la iglesia tradicional que está celebrando la Pascua en tiempo y forma de un calendario grecorromano o gregoriano. Desafortunadamente hoy en día muchas iglesias siguen la instrucción de la iglesia católica celebrando en tiempo y forma como ellos lo hacen, pero creo que no es así como nos dice la Biblia que lo hagamos. Es importante también entender que si hoy es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es cuando se instituyó la Santa Cena, por gracia de nuestro Señor. Vamos por favor al Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer al 25, dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre. Nótese lo que dice aquí, del nuevo pacto. Esta es mi sangre, dice, que por muchos es derramada. Dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces todos nosotros entendemos que esta es la institución de la Santa Cena del Señor. Pero nótese que es el mismo contexto que nos está hablando de la festividad de Pesaj, ¿verdad? El primer día, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura fue cuando se instituyó la Santa Cena. Por obvias razones, la iglesia debemos de celebrar la Santa Cena el primer día de la fiesta judía de los panes sin levadura. Sí. Es el calendario de la Biblia. Recuerden que fue Dios quien estableció el día, el mes, la forma, todo. Entonces quizás hoy muchas iglesias evangélicas desafortunadamente ignoren que hoy es realmente cuando comienza a empezar el primer ceder o la primera preparación, porque te digo es de 7 días, ¿verdad? Pero dice la escritura que el primer día, el primer ceder es de santa convocación, y fue esa misma noche cuando el Señor celebró en aquel aposento que prepararon sus discípulos, ¿verdad? Entonces quisiera dejar clara esa observación. Hoy miércoles 8 de abril al 16 del mismo mes es lo que dura la celebración judía, ¿verdad?
La pregunta es, nosotros como evangélicos pentecosteses, ¿en qué calendario debemos regirnos para celebrar la Pascua? ¿En el calendario de la Biblia o en el calendario gregoriano? Si decimos bien que la Biblia es nuestra guía en todo, es nuestro manual de vida, creo que debemos de celebrar en tiempo y forma, en la forma que eso nos indica como cristianos ya, pero en el mismo tiempo en que lo dice la Biblia. Quizás nos preguntemos, ¿tiene alguna relevancia que le celebremos Pascua en el día que sea? Pensemos en esto, hermanos. Si no fuera esto importante para Dios, que se celebrara en el día y en el mes que Él lo indicó, pues no lo hubiera señalado como tal. Pero para Dios es relevante. Quizás para algunas iglesias no sea relevante, pero para Dios es importante, porque Él fue quien lo estableció, Él fue quien lo indicó, Él fue el quien dio la instrucción. Amén. Jesús mismo celebró Pascua en tiempo y forma. Y aunque después de esto se instituyó la Santa Cena, es cierto que cambió la forma y el sentido para nosotros como Iglesia de Cristo, pero el tiempo de celebración es el mismo. Conforme al calendario de la Biblia, es la misma fecha que está en la Biblia. ¿Sí? El equivalente al mes de Aviv, al día que señaló Dios, es hoy, en este año, miércoles 8 de abril, el primer día cuando se instituyó la Santa Cena. La forma cambió, pues ya no son los animalitos que se ofrecen en sacrificio como antes, sino que ahora es Cristo, quien con un solo sacrificio y para siempre se ofreció por todos nosotros para rescatarnos del Egipto en el que estábamos también prisioneros, es decir, del mundo en donde estábamos como esclavos por el pecado también, ¿verdad? Que nos condenaba también a muerte. Esa es nuestra Pascua hoy que celebramos a través de Cristo. Podemos ver una referencia en Hebreos capítulo 9, en el versículo 13 al 15. Miren, hermanos, lo que dice. Hebreos 13 al 15 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por su muerte, la remisión de nuestras transgresiones sea posible bajo el primer pacto. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, el nuevo pacto con nosotros, ¿verdad? Antes el sacrificio de los animalitos se ofrecía por la remisión de algunos pecados, ¿verdad? Y constantemente tenían que ofrecer sacrificios por las faltas del pueblo, incluso por los sumos sacerdotes. Ellos entraban cada año, incluso también tenían que purificarse a través de los sacrificios. Pero a través de la sangre de Cristo, hermanos, Él hizo un solo sacrificio para siempre, que nos libra de toda inmundicia. La preciosa sangre de Cristo es la única que puede quitar el pecado, de culpa, lo inmundo, lo vil. La diferencia del antiguo pacto en la ley, el sacrificio de Jesús, a diferencia del sacrificio de Jesús, fue una sola vez y para siempre, a favor de los que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la forma cambió, pero no el tiempo. La Pascua judía tiene una relación impresionante con nuestro Señor Jesucristo y los hechos que sucedieron en aquel tiempo en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, tienen una connotación impresionante en cómo el Señor nuestro Dios también nos sacó de una vida en la cual estábamos pues perdidos. En la Pascua judía el sacrificio sería un cordero, ¿ustedes lo recuerdan? Pues Jesús fue para nosotros el cordero, quien como lo anunció Juan, es el único que quita el pecado del mundo. Y podemos tener referencias. Es que les digo, hay una connotación impresionante. Éxodo 12:3, por ejemplo, dice, y lo afirma que en el antiguo pacto tenía que ser un cordero.
Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Juan 1:29, por ejemplo, si buscamos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? En la Pascua judía el Cordero tenía que ser sin defecto. Así lo dice Éxodo 12:5. Miren, para no tardarnos más, les voy a decir solamente las citas y ustedes pueden cotejarlo en su Biblia con tiempo. En la Pascua judía se decía que el Cordero tenía que ser sin defecto, lo dice Éxodo 12:5. En el Nuevo Pacto, Jesús, el Cordero de Dios, es sin pecado. Él es sin pecado, lo dice Hebreos 4:15. En la Pascua judía el Cordero tenía que ser inmolado por todo el pueblo. Recuerden que lo leímos entre las 2 tardes. Eso lo dice Éxodo 12:6. En el Nuevo Pacto Jesucristo fue inmolado por toda la humanidad, a favor de todos, lo dice Apocalipsis 5:9, ¿verdad? El Cordero inmolado, ¿verdad? Que por él fueron abiertos los sellos de la salvación de la humanidad. ¿Okay? Al Cordero de la Pascua judía no le tenían que quebrar los huesos, eso lo dice Éxodo 12:46. A Jesucristo, el Cordero de Dios, tampoco se le quebró ningún hueso en su pasión cuando lo llevaron a la cruz. Ustedes recordarán, ahí se nos explica cómo no se le quebró ningún hueso en Juan 19:31 al 32. En la Pascua judía la sangre del Cordero sería una señal en las puertas de las casas de Israel, según lo dice Éxodo 12:13. La señal en la iglesia será la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, como lo habíamos comentado. Y hay muchas citas que avalan esto, que la sangre del Hijo de Dios sería una señal en el corazón de cada uno de nosotros. Hechos 20:28, Romanos 3:25, Romanos 5:9, Efesios 1:7, Efesios 2:13, entre muchas citas. Amén. La Pascua judía era también llamada fiesta de los panes sin levadura, y la celebraban los israelitas cada año, así como la celebraba también el Señor Jesús cada año. Las citas están en Deuteronomio 16:16, Éxodo 23:14 al 15, Marcos 14:1, Marcos 14:12, Lucas 22:1. Bueno, ahora ya sabemos que la Pascua era llamada también fiesta de los panes sin levadura, y que se celebraba cada año porque así lo estableció Dios. La pregunta es, ¿qué relación hay en todo esto con la iglesia de Cristo hoy? Como les había dicho, cambiaron las formas pero no los tiempos, hermanos. La iglesia de Cristo también debe de celebrar una fiesta sin levadura, ¿verdad? Que es la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y lo dice claramente. Aquí sí quiero invitarlos a que vayamos a primera carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Corintios 5, versículo 8 dice, así que le celebremos. Nótese que es Nuevo Testamento, que es la carta a los Corintios, que es Pablo hablando a la iglesia. Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una fiesta de panes sin levadura también, pero ahora para nosotros como cristianos el sentido de los panes sin levadura es otra cuestión. Es una forma de vivir, dice, sin malicia, más bien viviendo conforme a la verdad, ¿verdad? Y la sinceridad que debe de haber en cada uno de nosotros. Celebramos también, conmemoramos una fiesta de panes sin levadura, pero no como Israel, que era una cuestión física. Los panes sin levadura lo dice que salieron apresurados aquella noche para amanecer, ¿verdad? Porque el Señor Dios Todopoderoso los había sacado con brazo poderoso y fuerte, pero apremiaba que tenían que salir rápidamente. Entonces lo atribuyen esos panes sin levadura a que ya no hubo tiempo para prepararlos como debería de ser. Era necesario que salieran pronto.
como hermanos nosotros, cuando fuimos rescatados por la gracia de Jesucristo, era necesario ya que saliéramos pronto de la vida de maldad, de inmundicia en la cual estábamos, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso nos libró del pecado y de toda esa maldad en donde también estábamos esclavizados, pero era necesario obedecer su voz y dejar la vida antigua, ¿verdad? Porque el Señor nos estaba dando una vida nueva, una nueva criatura a través de Cristo. El Señor estaba formando en nosotros y era necesario que prontamente dejáramos todo lo viejo, ¿verdad? Toda esa levadura, que para nosotros la levadura pues es todo aquello que está relacionado a lo malo, a lo impuro, que antes había en abundancia en nuestras vidas. Bueno, celebremos nuestra Pascua en honor de Jesucristo. Eso lo tenemos que hacer porque Él es nuestro Salvador. Él nos ha dado libertad. Amén. Celebremos sin malicia, sin maldad. Celebremos nuestra fiesta de panes sin levadura con un testimonio de una vida relacionada al testimonio de Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo encontramos verdad y sinceridad. Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Lo dice Primera de Corintios en el mismo capítulo 5, el versículo 7, tan solo el anterior dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, dice, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como lo veíamos anteriormente en Hebreos, un solo sacrificio por todos nuestros pecados, ¿verdad? La sangre preciosa de Jesucristo fue derramada por nosotros. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Y miren, hoy que estamos, hermanos, dentro de nuestras casas, como celebraba el pueblo de Israel también Pascua dentro de sus casas, es necesario que como familia hoy, hermanos, comamos al Cordero, comamos su palabra, nos alimentemos de Él. Es el pan vivo, Él es el pan que nos alimenta, hermanos. Él es el Cordero que fue inmolado por nosotros. Es necesario que nos alimentemos de Él. Hoy es un tiempo propicio para estar dentro de casa y como familia restaurar el altar, hermanos, y poder alimentarnos de ese Cordero, hermanos, que ya fue sacrificado, pero que hoy, hermanos, nos da la oportunidad de profundizar en su palabra, que tiene poder para mudar el alma, que es el alimento de nuestro espíritu, hermanos. Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, dice el apóstol Pablo en primer carta a los Corintios, ¿verdad? Así es de que el nuevo pacto de Dios fue en su sangre y le recordamos a través de la Santa Cena y debemos participar de ella sin levadura de pecado. Recordemos, hermanos, que quien participa indignamente de la Santa Cena del Señor, lo dice también la Escritura, juicio acarrea para su vida. Esto está en 1 Corintios, tan solo unos capítulos adelante, en el versículo 11. Quiero invitarlos a que vayamos allí. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 27 al 29. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Sí, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y no quiero con esto espantarlos de ninguna manera. Por el contrario, los invito a que nos pongamos a cuentas con el Señor y que con panes de sinceridad y verdad podamos acercarnos a Él y congraciarnos en su presencia. Y si es necesario corregir las cosas que hay que corregir en nuestras vidas y pedir perdón a Dios, hagámoslo. Hagámoslo, pero creo fielmente que el participar de la Santa Cena del Señor es también como llevar presente la señal de la sangre de Cristo. Y el alimentarnos, hermanos, del pan que representa su cuerpo que fue traspasado por nosotros, es participar de alguna forma simbólica también de estos elementos, ¿verdad? Llevando también presente, hermanos, que Cristo llevó en su llaga la salud de todos nosotros. Él nos dijo que hiciéramos memoria de todo esto. Porque en esto, hermanos,
Hay un derecho que nos corresponde a los que creemos para ser sanos por la llaga de Cristo y para ser salvos por la sangre que Él derramó. Así como Dios le ordenó al pueblo que hicieran fiesta de Pascua, Pesach, para que conmemorar el momento en que Él los hizo libres de Egipto y los hizo libres del látigo de Faraón, así también el Señor Jesucristo nos manda a hacer memoria de su sacrificio que Él hizo por nosotros, por el cual con su sangre nos dio libertad del sistema de pecado de este mundo en el cual estábamos prisioneros a voluntad del diablo, que es tipo y figura del faraón. Lucas 22:19, si lo tienen allí, hermanos, por esto lo digo. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Es la instrucción del Señor. Como podemos darnos cuenta, la Pascua cambió en su forma, pero no en su tiempo. Entonces, ¿cada cuándo debemos de celebrar Pascua? Dios dijo que la celebración sería cada año. ¿En qué día instituyó el Señor Jesucristo la Santa Cena? En el mismo día que se celebra la Pascua en Israel. Hoy tenemos que celebrar Santa Cena. Hoy es el día de la Pascua. Hoy es el día en que se instituyó el nuevo pacto. La lógica nos da a entender que el mismo tiempo que se celebra en Pascua en Israel, la Iglesia de Cristo debe celebrar Santa Cena. Hoy es el primer seder en Israel. Hoy es la efeméride del día en que el Señor instituyó la Santa Cena por su sangre preciosa, por su sangre que habría de ser derramada para un nuevo pacto en el cual la humanidad tuviéramos salvación y vida eterna. Celebrarlo de otra forma o en otro tiempo sería celebrarlo conforme a la tradición y no conforme a la Biblia. Dios no quiere que celebremos conforme a la tradición. La iglesia tradicional está desfasada y celebra en una fecha que no es conforme al de la Biblia. Pero ¿qué nos dice Dios acerca de las tradiciones? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. No podemos celebrar conforme a los rudimentos del mundo, más bien conforme a lo que instituyó Cristo, en tiempo y en forma, como Él nos lo ha indicado, porque Él es nuestra Pascua. Quiero terminar con esto, hermanos. A veces es más fácil guiarse por una tradición que por lo que diga el mandamiento de la Biblia, pero debemos saber que la tradición es del hombre y el mandamiento es de Dios. ¿A quién, pues, pregunto, hemos de obedecer? ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o al hombre? ¿Le interesa a Dios la exactitud de esta fecha? Tan solo, hermanos, pensemos pues que fue Dios mismo quien dio la instrucción, quien dio la fecha. ¿Nos afecta a nosotros como iglesia cristiana evangélica celebrar en el tiempo real la Biblia? Si no celebramos en tiempo real, estamos desfasados en todas las fechas de la Biblia, porque las fechas que da la Biblia tienen un consecutivo. Después de la Pascua se cuentan 50 días para caer en la celebración del Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés y qué significa para la iglesia cristiana? Significa el nacimiento de la iglesia, el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en el aposento alto. Eso representa para la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia. Y si no la celebramos en forma y en fecha como dice la Biblia, entonces, ¿por qué nos hacemos llamar pentecosteses si no celebramos conforme al día del Pentecostés? No tendría lógica. Sería como celebrar nuestro cumpleaños un mes después. ¿Tendría sentido eso? Nosotros como cristianos recordamos el día del Pentecostés como el día en que se derramó el Espíritu Santo sobre una iglesia naciente, de la cual formamos parte hasta el día de hoy. Si a Dios no le interesara exactamente una fecha, Él no la hubiera establecido con precisión.
Dios dijo, me celebraréis tal fecha, y lo dejó escrito. El Señor nuestro Dios es un Dios de orden, aún en esto. Si nosotros no celebramos con exactitud el tiempo que la Biblia nos señala, por decir la Pascua, tampoco se celebraríamos la fiesta del Pentecostés o el nacimiento de la iglesia, como dicen las Escrituras. Si erramos en las fechas de estas celebraciones, estaríamos cayendo en terribles contradicciones como pentecosteses que somos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 22:29? Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nótese cómo el poder de Dios está relacionado con las Escrituras. Y cuando se ignoran las Escrituras, no puede obrar el poder de Dios. El poder de Dios obró en el Pentecostés porque había una fecha señalada. No era casualidad que el Espíritu se derramara 50 días precisamente después de Pesach, en otra celebración judía. En todas las celebraciones judías hay una connotación espiritual para la iglesia de Jesucristo. Debemos de entender esto, hermanos. Es Dios quien lo estableció así. No podemos ignorar las Escrituras. No podemos guiarnos conforme a los rudimentos del mundo. La iglesia tradicional a la cual muchas iglesias cristianas siguen en sus fechas y en sus tradiciones es también una iglesia que enseña fábulas, que enseña mandamientos de hombre, que no debes de comer carne porque es pecado, que si te bañas en jueves o en viernes santo te vuelves pescado. Y luego nos preguntamos, o lo hemos hecho, y los que se van de vacaciones o se iban antes de esta contingencia y se metían a la playa, al mar, no se convertían en pescados, ¿verdad? Desafortunadamente a veces se siguen más las fábulas, los rudimentos del mundo, el engaño, la tradición, que obedecer la palabra de Dios. Quiero dejarlos con este mensaje, hermanos. Qué importante es para nosotros como cristianos celebrar en tiempo y forma, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha enseñado, para obedecer su palabra al pie de la letra. Pues Él habló de su palabra, que no pasaría ni una tilde, ni una coma, que nada de su palabra se perdería, como dándonos a entender, hermanos, de la importancia en lo que nosotros debemos de obedecer su palabra. Por último, para terminar, lo que dice el Salmo 119, en el versículo 112. Quiero compartir con ustedes la nueva versión internacional. Salmo 119, versículo 112. Inclino mi corazón, dice el salmista en su oración, a cumplir tus decretos, para siempre y hasta el fin. Amén. Que ese sentir esté en nuestro corazón, de obedecer los mandamientos de Dios, no de ir tras las tradiciones o las fábulas de los rudimentos de este mundo, sino obedecer, inclinando nuestro corazón para cumplir los decretos de la palabra de Dios, para siempre y hasta el fin. Dios los bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, con sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, en donde quiera que se encuentren. Amén.